Bueno, oigan, cambiamos de tema y vámonos al que ha sido noticia en las últimas semanas, el desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Está en la línea telefónica Mario López, él es académico del ITESO. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pati. Gusto de saludarte a ti y al auditorio que nos escucha. Bueno, pues justamente el auditorio necesita saber explicaciones, ¿no? Técnicas sobre qué pasa con el tema del agua aquí en la zona metropolitana. El gobierno del estado ha dado dos explicaciones. Una, ¿no? El cierre de la presa de Calderón, y ayer nos dieron otra explicación del tema de un huachicoleo, por así decirlo, de agua, tomas clandestinas que se han detectado, en fin, y atribuyen que esto es una razón más para que no tengamos agua. ¿Cuál es el problema de fondo, Mario, que estamos viendo aquí en la ciudad y por lo tanto pues no se tiene agua en muchas colonias? Bueno, el problema de fondo es una visión general, una forma de entender cómo se gestiona el agua que se está contraponiendo cada vez más a la idea de administrar bien el ciclo hidrológico, ¿no? Tenemos una visión demasiado centrada en la construcción de infraestructura, como si la infraestructura en sí misma resolviera el problema del abasto, que en realidad viene de las fuentes naturales. Mientras mantengamos la idea de que la infraestructura, los vasos, los contenedores son la solución, o sea, si mantenemos esa frase que nos dice la solución para dar agua a la ciudad es una presa, por ejemplo, o la solución para dar agua a la ciudad es un acuaférico, entonces no estamos entendiendo la dimensión que está detrás de las obras hidráulicas. La obra hidráulica es una obra seca, si no tiene agua de las fuentes naturales. Entonces hay un problema, desde mi punto de vista generalizado, de que lo que no se está gestionando es el ciclo, ¿no? Pongo un ejemplo claro, Sí. o sea, desde mi punto de vista. Las presas, hablemos de la presa del Calderón. Las presas tienen que ser constantemente monitoreadas acerca de su nivel de agua que contienen, ¿no? Existe un monitor internacional que se llama nivel mínimo ordinario. El nivel mínimo ordinario es el momento en que se alerta que una presa está descendiendo vertiginosamente. A nivel internacional y también en la Ciudad de México, el nivel mínimo ordinario es cuando una presa llega al 50% de su nivel. En ese momento, los responsables de observar que ha llegado el nivel a 50% de su nivel tienen que alertar a las autoridades correspondientes para que éstas declaren un programa de contingencia, un programa contingente para racionalizar el agua a favor de la ciudadanía y de todas las actividades industriales, agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? El nivel mínimo ordinario, insisto, es una responsabilidad pública que tienen los gestores que monitorean las presas. Aquí, por ejemplo, hablando de una perspectiva técnica, no tenemos información clara de cómo fue que la presa de Calderón se desabasteció al 17%, entre 17 y 16%. ¿Qué pasó con el nivel mínimo ordinario que tienen como responsabilidad los administradores? ¿Por qué no se hizo el anuncio? Ahora, cuando el nivel mínimo ordinario todavía baja más, se tiene que hacer una advertencia de crisis hídrica. Bueno, eso son consideraciones técnicas que tienen que ver con el manejo adecuado del ciclo. Es decir, si una lluvia no está llenando suficientemente la presa, entonces los encargados de la presa tienen que estar monitoreando, pero además tienen el deber constitucional de informar a la población. O sea, el agua ya no es un asunto de expertos técnicos, solamente gubernamentales. Eso es un error de percepción. El agua, y lo dice la Constitución en el artículo 4, el párrafo 6, cuando mandata el derecho humano al agua y al saneamiento, que el Estado y todas sus entidades tienen que garantizar la participación ciudadana. Y esto incluye la información adecuada, oportuna, para que sepamos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo es que tenemos una visión súper centrada en la construcción de infraestructura y no en el manejo del ciclo hidrológico de nuestra región y de nuestra ciudad, ¿no? El tema de desabasto de agua tiene que ser entendido en lo profundo, como tú dices, Pati, desde esa perspectiva. Si no, lo demás es hablar de infraestructura que puede ser inútil en la medida que no tengamos fuentes para llenar esa infraestructura. Claro, y de ahí derivo dos comentarios. Uno, que entonces
porque de repente pues la gente escucha que se quedó la presa seca y de la noche a la mañana. Me parece que, de acuerdo a lo que comenta, maestro, es una serie de omisiones, ¿no? En cuanto al cuidado del ciclo del agua, informar a la población y de ver qué se está haciendo para mantener este ciclo que nos comenta. Y por el otro lado, el gobernador ha sido enfático de nuevo estos últimos días para revivir el tema de la presa del Zapotillo, donde señala que urge que se termine, y ayer dijo que fue a la Ciudad de México para mover las gestiones para el tema del dinero y demás, porque esto sería pues una de las posibles soluciones, pero de nueva cuenta pues es una obra. Sí, de hecho la cosa es de que no tenemos balances adecuados del Río Verde. No sabemos exactamente la cantidad de agua que puede aportar el Río Verde. Tampoco tenemos el proyecto definitivo de abasto a la zona metropolitana de Guadalajara, al área metropolitana de Guadalajara, y tampoco el proyecto definitivo de abasto a los Altos de Jalisco, que son en este momento ya una zona estresada por impacto del cambio climático, y nuestra ciudad también, ¿verdad? Pronto vamos a tener más claridad del impacto profundo que el cambio climático va a causar en esta ciudad. Tenemos un sistema deficiente de balance de agua, no sabemos cuánta agua hay, ni en los ríos, ni en las fuentes superficiales de agua, y mucho menos tenemos conocimiento claro de parte de las autoridades de cuánta agua subterránea hay en la ciudad y cómo se está trabajando la recarga del agua subterránea. Entonces, otra vez, reducir todo a la construcción de la presa, desde mi punto de vista, es reducir un sistema muy complejo, ¿no? Y para entender este sistema complejo se necesita mucha información y se necesita también mucha colaboración entre sectores. Sí. No puede ser el sector especializado en la ingeniería hidráulica la que maneje todo, precisamente porque cada vez nos damos cuenta de la complejidad que vamos a enfrentar con factores que están, digamos, fuera de nuestro control, en este caso el cambio climático, ¿no? Entonces, el asunto de saber cuánta agua hay es fundamental antes de construir una presa. O sea, lo que nos puede llamar a la reflexión es si la presa Calderón fracasó, ¿no? ¿Por qué la presa de Zapotillo va a tener éxito? Es decir, ¿cuál es la garantía lo que tenemos que quitarnos encima es la ilusión de la obra constructiva humana, que parece que sustituye a la obra, digamos, natural, ¿no? A la acción natural. Entonces, por lo menos es una pregunta que me parece que es una duda razonable. O sea, si no se pudo manejar bien o monitorear correctamente la presa Calderón, ¿qué va a pasar con una mega obra todavía más importante que ya lleva 26,000 millones de pesos aproximadamente invertidos, que ha generado un conflicto social en los pueblos de la región, especialmente para los poblados de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y que no ha aportado ni siquiera un litro de agua a la ciudad, ¿no? ¿Por qué no se voltea a ver a otras facetas del ciclo importantes, del ciclo socionatural, ¿no? ¿Por qué no se voltea a ver el asunto de la reparación de las fugas? Se dice, tampoco tenemos datos claros si las fugas están entre el 30 y el 40%. Imagínate de los volúmenes de agua que va a venir de la presa de Zapotillo para que entren a un sistema quebrado, ¿no? Digamos, vamos a traer un volumen de ¿cuántos? Se estima más o menos de 3 metros cúbicos por segundo de la presa de Zapotillo, ¿no? Distribuidos de diferente manera, pero cuando entran a la ciudad se desperdicia el 40%. ¿No es absurdo? O sea, es decir, se tiene que pensar en soluciones integrales de todo el sistema. El sistema está quebrado. Entonces, enfocar otra vez el asunto hacia la cuestión de la presa reduce la visión, ¿no? Reduce la visión y reduce el entendimiento de lo que necesitamos manejar de manera mucho más compleja, ¿no? Igual sucede con la captación de agua de lluvia. Todos los años en esta ciudad nos inundamos, ¿no? Porque no tenemos un sistema eficiente de captación de agua de lluvia. El gobierno del Estado ha anunciado un programa de captación de agua de lluvia. Bueno, tendría que ser una prioridad, pero también tendrían que anunciarnos qué están haciendo, no solo para construir infraestructura, sino para mantener sustentablemente las fuentes, los ríos, el agua de Chapala, el agua subterránea, el subsuelo, que es un subsuelo importante de infiltración que tenemos en esta ciudad. ¿Cuánta es la inversión que se hace en la naturaleza? Las soluciones basadas en la naturaleza son además una de las líneas de trabajo importantes que ha propuesto la Organización de Naciones Unidas para la Gestión del Agua. Es decir, tenemos que reconstituir la relación con la naturaleza y también tenemos que repensar el valor del agua en términos éticos, que es lo que el relator especial del derecho humano al agua y al saneamiento, el doctor Pedro Arrojo, ha puesto este 22 de marzo sobre la mesa. Es decir, el agua tiene que ser para la vida humana en primer lugar, ¿no? Entonces, es decir, el eje
el eje, digamos, de la política pública en este momento, a estas alturas, de las visiones internacionales, las visiones globales sobre el cuidado del agua, tienen que tener como eje el derecho y no la tecnología, ¿sí? Claro. Y la tecnología, sí. La tecnología debe estar subordinada al valor de la vida y al valor del derecho. Y quiero decir esto también, el valor del derecho humano al agua es el valor del derecho también de los ecosistemas, ¿no? Entonces tenemos que ampliar la visión de derecho hacia la visión de los ecosistemas. Tecnología subordinada a la vida. El discurso tiene que ser de la vida, de la sustentabilidad ecosistémica y no de la obra hidráulica. Claro, tiene que ser a la inversa, ¿no? De cómo se está manejando y son los puntos importantes en los cuales no se está prestando pues la debida atención. Pues muchas gracias, maestro, por la conversación, por darnos luz, ¿no? En este tema del agua aquí en la zona metropolitana y estaremos contactándolo posteriormente. Muchas gracias. Hasta luego, Pati, un saludo. Es Mario López, académico del ITESO. Son las 7:51.